Gracias por continuar con nosotros. Como dijéramos en el principio, tenemos la presencia de una figura trascendente en el escenario político y social de la República Dominicana. Francisco Domínguez Brito. Vamos a permitirle saludar a nuestro público. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Casanova, mi santiaguero, Ángel, patrón, como te dicen ahora. Yo repetí ese nombre. Suyo. Doctor, buenas noches a todos, de verdad. Una pregunta obligada, porque hemos visto que usted ha planteado una posición disímil a todo el mundo, porque todo el mundo está o como la foca aplaudiendo con el agua al bozo la creación del Ministerio de Justicia, excepto usted, que ha puesto una mira, una óptica distinta a la situación. Hoy está sobre el debate la creación del Ministerio de Justicia y es bueno que la gente entienda que hay dos proyectos. Hay un proyecto del gobierno original, que fue el que se presentó y el que se está discutiendo, que realmente es una especie de monstruo. ¿Por qué yo digo que es una especie de monstruo? Porque lo destruye todo, se convierte en un instrumento de chantaje, es un golpe a la independencia de la justicia y trastorna de manera hipócrita, digo, porque se fundamenta en que el Ministerio Público debe concentrarse en ser persecutor y que todo lo demás debe ir a un Ministerio de Justicia. Y digo hipócrita porque no toma en cuenta otros actores que también tienen funciones que no son propias, pero que hay una tradición, una cultura que lo han hecho y que no hay por qué venir a hacer esos cambios. Ese es el proyecto que he criticado con fuerza porque indudablemente que limita enormemente al Ministerio Público, por ejemplo, todo el sistema de registro que es vital, suplir y controlar todo lo referente a la atención ciudadana, sobre todo los certificados de buena conducta que se presta a todos los fraudes y que requiere que el Ministerio Público tenga un mayor control, incluso con otras informaciones que vienen de policía, de la DNCD y de otras entidades subalternas desde el punto de vista de la investigación del Ministerio Público. Y luego también abarca no solamente el INASIF, el sistema penitenciario, el sistema de registro, todo lo referente a otras oficinas que dan servicio dentro del Ministerio Público. Yo digo que es un monstruo porque más que ayudar, lo que va a crear es un mecanismo de destrucción soterrada a lo que es la institucionalidad del Ministerio Público. A raíz de nuestras críticas y otras críticas más que hemos venido haciendo, no desde ahora, sino desde hace un tiempo, hemos visto, no tengo la certeza, que en el Senado se está discutiendo un proyecto que para evitar estas críticas, entonces está dejando al Ministerio de Justicia con una unidad, digamos, de derechos humanos, que ya eso lo tiene el Defensor del Pueblo en su legislación. Está hablando de abogados en representación del Estado, ya la reforma constitucional lo estableció, la consultoría jurídica siempre ha tenido un papel, son cuestiones mínimas, 2, 3 abogados en casos al año. La nueva reforma constitucional lo definió. La nueva. Y te decía, el otro tema era el que tenía que ver con la penitenciaría. la penitenciaria. Entonces, si antes era un monstruo, ahora es una caricatura. ¿Por qué? Porque si ese es el proyecto que van a hacer para un Ministerio de Justicia, mejor que le pongan el Ministerio de las Cárceles o el Ministerio Penitenciario, porque la única atribución es real, concreta, es administrar las cárceles. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de crear un ministerio para eso? ¿Por qué aumentar más las nóminas, las botellas, el dispendio? ¿Qué necesidad en un país como el nuestro, que requiere precisamente reducir déficit fiscal, invertir más en obras de capital, en obras de infraestructuras, trabajar en otras necesidades para crear un cuerpo, un elefante blanco, sin necesidad en ese aspecto? ¿No es más fácil, yo me pregunto, que todo se quede el tema penitenciario como está y si le quieren quitar trabajo, no al Ministerio Público, porque ningún fiscal trabaja con cárceles, ni administra, ni comida, ni internos, ni nada. El único que tiene trabajo ahí básicamente es el Procurador General
que tiene que firmar órdenes de nombramiento y algunas cosas administrativas, y uno que otro personal administrativo de la Procuraduría. Denle una mayor independencia administrativa y financiera a la Dirección de Prisiones. Es más, no se la den. Ya ustedes se la dieron en la ley que se aprobó en el año 2021, que fue una ley que todos trabajamos. La 113. Y que al final ya está ahí. O sea, ¿qué necesidad? Pero la discusión, Ángel y Casanova, la que a mí me preocupa, no es que yo diga que no hay necesidad, porque cualquiera con un sano juicio se da cuenta que eso no tiene sentido. Que aprobar el proyecto original sería catastrófico y apoyar este sería patético. Ambos serían sin sentido también. La gran preocupación que yo siento es que a 5 años de gobierno, el gobierno no tiene una idea de nada de hacia dónde debe ir. No tiene una idea, no tiene una visión en materia de justicia. No sabe que el país necesita una segunda gran ola de reforma judicial. No se está dando cuenta que esa primera ola de reforma judicial, donde trabajaron hombres y mujeres extraordinarios, que generó la ley de carrera del Ministerio Público, la ley de carrera de la Judicatura, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y los protocolos de actuación, la designación de la Suprema Corte de Justicia en la televisión de manera pública, que generó la defensa pública, que estableció la Oficina Nacional de Atención de las Víctimas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el tema de la digitalización de todos los procesos, la creación de unidades especializadas para violencia intrafamiliar y para determinados casos de persecución. Todo ello, junto con el nuevo Código Procesal Penal, junto con nuevas normativas que tenían también que ver con el funcionamiento, todo esto se agotó. Todo esto se cansó el sistema. Hoy el sistema comienza a tener vicios parecidos a los de hace 20, 25 años. Comienza la corrupción en diferentes estamentos del Ministerio Público y de la Judicatura, cosa que era muy extraña. La rendición de cuentas realmente no se está haciendo como debería y vemos mora judicial o mecanismos para evitar la mora que no son más que subterfugios, como declarar inadmisible muchísimas cosas simplemente para no llevar a cabo los procesos. Vemos procesos penales que duran 4 o 5 años y ni siquiera tienen una primera sentencia, a pesar de ser procesos donde tienen 4 y 5 fiscales, y puedo hablar de casos de corrupción, 4 o 5 fiscales trabajando en esos casos. ¿Qué será aquellos que nadie le hace caso? Seguimos con el mismo vicio de que un criminal que sale bajo fianza o bajo un habeas corpus o cualquier medida alterna a la prisión, esa persona nunca va a caer preso. Todos los vicios anteriores se están repitiendo y están surgiendo vicios nuevos. Y entonces, ¿cuál es el sentido de nosotros como políticos, como gobierno, que ya tienen 5 años? Es identificar que hay un problema. Hay un problema serio dentro del sistema de justicia de la República Dominicana. La impunidad es parte de la regla nuevamente, se dificulta todo, es una tela de araña confusa, entonces se requiere actuar. Yo invito al presidente Abinader, señor presidente, reúna a algunas personas, oigan, escuchen a los usuarios, escuchen a los abogados, escuchen a todo el mundo, los actores vayan del con sistema. una filosofía, cómo yo ayudo a la gente. Fíjate que todo es como tú lo analizas para buscar las soluciones. Si las soluciones es cómo yo ayudo al abogado, cómo yo ayudo a alguien, o al que tiene intereses, o al juez, o al fiscal, ya estamos mal. Es como yo ayudo a la ciudadanía. Escuché una frase de un juez que decía, pero los abogados se hacen multimillonarios. En los casos grandes, esa no es la realidad de los abogados. saben convertir los papeles en papeleta. Sí, bueno, pero que usted no tiene una pistola en la cabeza obligándolo a ser juez o a ser fiscal. Usted hace eso porque usted lo ama. Y claro que tiene que tener dignidad. A mí me duele cuando yo veo que los fiscales ni siquiera tienen derecho a pensión. Claro que me duele. Pero todo el que está ahí no está con una pistola en la cabeza. Está porque ama, porque siente pasión de la investigación, siente pasión en lo que esté haciendo. Y si no, tiene la suficiente formación para irse al ejercicio privado y le va a ir que muy normalmente bien. Lo hacen y le va muy bien. Y lo cooptan. De una vez porque le va porque muy bien. Entonces yo le digo, presidente Abinader, la formación. Usted gasta millones de pesos en encuestas, en análisis. Yo creo que si algo ha manejado el gobierno bien es la comunicación. Sabe manejar, aunque ellos mismos digan que no saben manejar comunicación. Y cuando se maneja bien la comunicación es porque tienen ingredientes, tienen insumos.
y esos insumos le permiten entonces dar respuesta a ello. Yo lo invito que en materia de justicia pueda hacer estudios cualitativos, cuantitativos, grupos focales, encuestas, analice la gente, los usuarios, vea qué quiere. Y le aseguro que sin esos estudios le va a decir que la justicia es muy cara, muy cara, que es casi imposible accesar a ella, que es muy lenta, extremadamente lenta. Y segundo, que muchas veces no es justa. Yo sé que ser justo no es tan fácil, pero buscar la justicia es buscar la verdad. Y buscar la verdad es poner un poco más de parte de los actores. No es simplemente salir del paso, porque cuando tú como juez o como fiscal lo que quieres es salir del paso, tú en tu interior saliste de algo, pero tú no sabes a la persona que tú le estás destruyendo la vida. Cuando, por ejemplo, un caso sucesoral, para poner un ejemplo, de una persona que dura 4, 5, 10 años, porque todo es un tormento, desde el deslinde, desde los saneamientos, desde la determinación de heredero, desde los 1000 papeles que te piden. Y tú ves a una mujer de 60 años que empieza ese proceso porque tal vez murió su padre, que tenía 80, y dura 10, dura 15, en la miseria, en la pobreza, nunca pudo vender esas 3, 4, 5 tareas que tenía su padre, simplemente por una burocracia sin sentido. Es escuchar los problemas de la gente, y a eso es lo que yo invito, en vez de estar, perdóname que use esta palabra, haciendo disparates, porque son disparates, todo lo que estamos viendo en ese proceso respecto de la justicia. Y le ponen impedimentos de venta, y 20.000 cosas. Se está respecto de la construcción de un nuevo ministerio, el Ministerio de Justicia, definitivamente opuesto. Para mí es un disparate lo que se está haciendo. Y nunca uso estos términos tan peyorativos, sí. No es común, pero yo no encuentro cómo definirlo. Y sobre todo el último proyecto que yo vi, es una cosa como sin sentido. Si es el último ahora, el que se va a aprobar, es hacer el ministerio solamente para el sistema carcelario. Es absurdo. Y dándole posibilidad que abran oficinas, y le cambian los nombres a la Escuela Nacional Penitenciaria y le ponen instituto. El instituto no lo da la ley ni la normativa, que se llama instituto o universidad, lo da una serie de evaluaciones que hace el Ministerio de Educación Superior, y eso es un proceso que va poco a poco, y yo sé que ellos lo están haciendo, si no es que ya lo han hecho en la Procuraduría General de la República, y tienen una excelente persona que dirige todo ello, y los que estuvieron también, yo creo que pueden hacerlo, pero ¿qué sentido tiene crear sobre estructuras? Lo que yo decía, creo que fuera del aire con ustedes, es que el PRM tiene que quitarse la filosofía del antiguo PRD. Del viejo PRD, que era repartir dinero, mucha botella, mucha nómina. Por eso la nómina se ha multiplicado en estos 5 años en más de un 30%. Es una cosa exagerada, tanto en la cantidad de empleados como en la cantidad y el monto de dinero que se invierte en la nómina pública. El gasto en bonos sin sentido, por ejemplo, a los estudiantes 1.000 pesos, al otro 1.000 pesos. Cosa, en Semana Santa hay que dar habichuelas con dulce, en tal fecha hay que repartir mosquiteros. O sea, todo es gastar el dinero en nada que dé y entonces retorno. Servicios a la ciudadanía no da retorno. El 911 se deteriora, 911. El sistema Salud, de asfaltado y mantenimiento de carreteras se deteriora. Los hospitales. El tema de los hospitales a medio construir, que tienen 5 o 6 años, es impresionante. La cantidad de escuelas que tienen 5 y 6 años detenidas y paradas es impresionante. No hay una inversión pública real. Las obras más icónicas que tiene el gobierno, que son importantes, van a una lentitud enorme porque no le están dando el dinero a los contratistas, llámese la autopista Duarte, llámese el metro de los Alcarrizos, llámese las obras en Santiago. No han podido terminar las circunvalaciones, una locura. Diseños, mira, las circunvalaciones de ASO, la circunvalación de ASO, eso terminó siendo un disparate. Un disparate. Yo no lo creí cuando pasé por ahí, pero, no lo creí. Pero cuando tú te observas todo eso, tú dices, bueno, es que el gobierno en estos 3 años que le queda tiene que hacer una reconversión, tiene que cambiar lo que fue su esencia. Debe pensar en el legado. Clientelar, y debe pensar en el legado. Es un hombre inteligente el que dirige el Estado, el presidente Abinader.
no Tiene es que un loco, visualizar un tipo su legado racional, y no sé por qué se está y dejando sentarse a verse fuera del llevar. poder. Sí, se está ¿Qué dejando llevar voy a de una dejar? cultura interna y al final se va a arrepentir. Así es. Porque esos son los Francisco, primeros que no le van a agradecer Francisco, esa tolerancia con el dispendio. pero Francisco, el Tribunal Constitucional ha votado 2 sentencias recientemente. Una que define que el Ministerio Público no puede seguir llamando, como ha llamado al salpicón de marisco de los casos que tiene un salpicón de marisco, calamar, qué sé yo cuánto, medusa, el otro, bueno, salpicón. Y le ha dicho no puede seguir calificando, poniéndole un título que genera degradación a la persona, un estigma perfecto. Y la segunda decisión la votó ayer, antes de ayer, el Tribunal Constitucional con el tema de reducir la lectura de la acusación a la parte definida como usted está siendo acusado de tal crimen, portador de una arma de fuego. Se acabó. No tiene que leer todo lo que significa, implica, cómo se capturó el arma, quién era, qué. O sea, ese concepto tiene alguna economía procesal. Hay un concepto que se llama, un poco, no es vulgar, pero es allante y movimiento. Ustedes lo conocen. Yo Claro. simulo que hago, Bulto, no estoy haciendo nada. aguaje Bulto, y aguaje, movimiento. nosotros hablamos mucho en Santiago ese término, aguajero. Yo no quiero decir y etiquetar con esas palabras, pero no deja de tener un poco de, sí, que le pongan un alias tal vez peor es que le pongan alias a las personas, a los pretendidos imputados, algunos por error que lo matan, la policía buscando a Juan y mató a Pedro por error, y a ese Pedro le ponen un alias y dice que era un delincuente cuando era un hombre de trabajo y serio, y nadie dice nada. A mí me gustaría ver el Tribunal Constitucional trabajando seriamente con el tema de los derechos humanos, las presunciones de inocencia, los derechos fundamentales del ser humano. ¿Por qué si yo soy pobre, desconocido, de padres desconocidos, de los excluidos, y a mí me matan, y ni siquiera después de muerto, yo tengo el derecho a de que alguien sienta que me tiene que defender? ¿Por qué tengo yo que ser clase media, media alta, ser amigo tuyo, de Casanova, para que me hagan un escándalo en los medios de comunicación y al menos desde la tumba yo sienta que se hizo justicia con los autores del crimen que equivocadamente cometieron conmigo? Pero yo le pregunto al Tribunal Constitucional, pero usted tiene la ley del DNI, una de las leyes más monstruosas que ha tenido la República Dominicana. Es una ley que restringe derechos fundamentales en el sentido más vulgar de la palabra, que restringe derecho a la comunicación, al secreto profesional, que interviene en la investigación y en las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y de otros entes como la policía o la DNCD. Realmente es una ley monstruosa. ¿Y cuál ha sido la decisión del Tribunal Constitucional cuando se presentó? No se atrevió a tocarla. No se atrevió a tocarla. Entonces, con el mayor respeto a gente que yo quiero, muchos de los que están ahí, algunos otros yo lo desconozco, pero eso no es correcto. Eso no es serio. Yo creo que usted tiene 7 años de inamovilidad, usted no tiene que responder a nadie, haga lo que tiene que hacer, equivóquese si se tiene que equivocar, pero aquí hay cuestiones muy sustanciales que tienen que ver con los derechos fundamentales. Yo nunca estuve de acuerdo con el Tribunal Constitucional, nunca. En la reforma... Estabas conteste con la sala. Soy partidario del sistema norteamericano, una Suprema Corte de Justicia que maneje, conozco bien la historia, más que nadie, de cómo surge ese Tribunal Constitucional. Hay ejemplos interesantes y positivos, no es una cuestión de fondo, si se quiere. Yo puedo ser el que esté equivocado, no me siento con ninguna autoridad por encima de tantos maestros como para decidir que lo correcto es el sistema norteamericano y que sea la Suprema Corte de Justicia. Me agradó compartir con un gran maestro, que era el magistrado Subero Isa, que con sus reflexiones la entendí, la comprendí, me alegró coincidir con él en ese momento sobre esa visión, pero ya eso está. Ahora, vamos a trabajar cuestiones que son fundamentales para la gente y a mí me preocupa que esas decisiones, una que no le veo ninguna gracia ni pro ni contra, y la otra que sí, pero que es algo tan
simple, o sea, que yo no tenga que leer la acusación. Es que es absurdo que yo tenga que leer 100 páginas, y es que el juez no tiene que esperar una decisión para eso, es que eso está muy claro. Es que hemos burocratizado absolutamente todo en una irracionalidad y en una cultura que es lo que está entorpeciendo el debido proceso en la República Dominicana. Bien, pero no estoy salvando el mundo. Tratamos de tomar decisiones donde yo pueda decir, estamos salvando Licenciado, el mundo. y en las medidas de coerción que se extienden por días y días, ¿no debe eso también resumirse y ser un proceso sumamente rápido? Es lo que yo le digo al inicio, ¿por qué no nos sentamos a discutir la esencia de las cosas? ¿Por qué una medida de coerción es un juicio? ¿Por qué un envío a juicio se convierte también en un juicio? ¿Por qué esta burocracia nos come, nos carcome, nos hace todo lo que tú puedas hacer para que no funcione? El país requiere una nueva ola de reforma judicial. Lo reitero, el gobierno tiene una oportunidad hermosa. El presidente Abinader, así como el presidente Fernández, se puede llevar en su haber, ser un gran promotor del inicio de la primera gran ola de la reforma judicial. El presidente Abinader puede llevarse el mérito de ser el creador, forjador, iniciador de la segunda gran ola de la reforma judicial en la República Dominicana. Tengo que valorar ese trabajo de Franklin Almeida cuando fue comisionado para la reforma judicial. Se promovieron todos los códigos. Todavía el Código Penal no ha salido y fue con el presidente Fernández que salió el primer texto, y estamos hablando de más de 20 y pico de años. El Código Civil de la República Dominicana, Mariano Germán, ese jurista extraordinario que trabajó también el Código Procesal Civil. Todos los textos fueron trabajados y enviados al Congreso, y por más esfuerzo que se hizo por parte de algunos actores, pero lamentablemente no hubo el consenso. Ahora el gobierno tiene mayoría. Eso hay que revisarlo nuevamente, porque lo que era correcto hace 15, 20 años no necesariamente es ahora. Vamos a animarnos. Pero el espíritu, el ambiente que hay en el país, en el concepto de la clase jurídica, es que la única manera de mantener atado al imputado es en la cárcel. Porque el sistema no camina. ¿Por qué? Porque yo te dije que todo el que sale libre, mediante habeas corpus o fianza, el sistema no es capaz de conocer su proceso. Pero vamos a poner una por oficina ineficacia, de cazafortuna para caerle atrás a los que están huyéndole a la justicia. Es más complejo, es una ineptitud casi cultural, no manifiesta. Cuando yo digo cultural, es como, ya, no hay nada que hacer, eso es así. Y en el pueblo está esa sensación. Tú le cambias la condición de cuando tienes una persona bajo medida de coerción, le cambias la medida de coerción y la gente entiende, ya lo soltaron, ya. Porque es la realidad, porque es que es así. Es que del 100 casos, salvo casos que tienen un abogado persecutor en la parte civil que sea muy diligente, esos casos nunca terminan. Vaya y busquen las estadísticas. Sí, sí. Es como los casos de asesinatos, los que son premeditados, los crímenes sofisticados de la República Dominicana. Es muy difícil que podamos tener una solución, simplemente porque las estructuras investigativas, Policía Nacional, DNCD, cualquiera de las instituciones son muy débiles en la investigación. Entonces tú te fijas que grandes capos son apresados sobre todo por influencia y acciones de la DEA o de organismos internacionales, sí, y gran cantidad de crimen, sea incluso crímenes de sangre como asesinatos, debidamente bien planificados, normalmente permanecen en la impunidad. Los casos de homicidio que son imputados y que son identificados los culpables, la mayoría de ellos son feminicidios, que es fácil de identificar, crímenes de una discusión en un parqueo, no son crímenes donde una persona se sentó a planificarlo y a llevarlo a cabo con la mayor sofisticación, si se quiere. Entonces, cuando yo digo de esa gran segunda ola de reforma dentro del sector justicia, tiene que empezar con la policía. Tiene que empezar con la policía. El gobierno fracasó en la policía porque de nuevo no sabía dónde quería ir. Primero contrató a Rudolf Giuliani, trajo un experto, luego trajo colombianos, trajo españoles, volvió a traer colombianos, cada uno con su librito. Finalmente no hay policía, no hay una reforma real. No hay reforma real. La policía se desespera, como se desesperaba antes, y sale a matar al llamado chapeo cuando las cosas se van de la mano y en los medios de comunicación hay la percepción de que las cosas están acabando. Ojo también,
En República Dominicana, y yo le daba mucho seguimiento a eso estadísticamente, a veces cuando la situación estaba más crítica, donde más crimen había, la percepción ciudadana era que todo estaba bien. Y a veces ocurrían 2 o 3 crímenes llamativos, 2 o 3 crímenes, y entonces la percepción ciudadana decía que se estaba acabando el mundo, cuando tal vez en realidad estábamos mejor que en cualquier momento de ese año. Hay que trabajar con números, hay que trabajar con un criterio científico, hay que trabajar ahora con esto de la inteligencia artificial que tú también comentabas. O sea, hay nuevas herramientas, esta nueva ola de reforma es necesaria, la población merece creatividad, en el sector energía, justicia hace falta una nueva pasión, ola, necesita definitivamente. liderazgo, y el gobierno no manifiesta ningún liderazgo en ese sentido, más que palos a ciegas, improvisaciones. Tú no sabes hacia dónde va, realmente las cosas no las veo muy bien, veo todo que no va caminando como debe ser. Francisco, entremos al Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo una percepción de que el partido apunta a tener que vivir una nueva ruptura interna. Puedo estar equivocado y quisiera equivocarme. Y lo segundo es que veo que ustedes, por lo menos el grupo de disidentes dentro de los precandidatos, corrígeme por favor, patrón, si usted puede meter una pela, que usted tiene autoridad. Karateca. Mira, ustedes han generado una confusión con las candidaturas. Mientras por un lado una parte del comité político plantea la escogencia de un candidato presidencial el año que viene antes de marzo, y lo han defendido aquí algunos de los miembros del comité político, que es necesario que el partido tenga un líder, una imagen, una figura, perfecto. Sin embargo, yo me inscribo en otra escuela, que es preferible que 4 o 5 estén corriendo de aquí a 2 años más que uno estar corriendo definidamente en nombre del partido. Entonces yo estoy confundido. Yo preferiría apostar a que se desarrollen todos y que luego establezcamos un mecanismo para definir cuál es el que más ha avanzado de los precandidatos. ¿Cuál es la tesitura de ustedes realmente? Te voy a decir lo que dije en el comité político. Primero, este año el PLD debe concentrarse en sincerizar su matrícula. Cuáles son los miembros que tenemos, cuáles son los comités de base, los comités intermedios, elegir los nuevos presidentes de comité de base, de comités intermedios, de comités provinciales, realmente hacer una estructura sólida, coherente, con una unidad de propósito, con una visión estratégica de cómo vamos de cara al proceso electoral del 2008. Esa tiene que ser para mí Pero la eso prioridad. no lo hizo el Congreso. No, el Congreso trazó la línea, ahora tienen que hacerlo. pero ahora hay que desarrollar esas líneas. Claro. Segundo, en términos electorales, el PLD tiene que concentrarse también ahora con tiempo a identificar jóvenes sobre todo, o personas que ya tienen un arraigo, quiénes van a ser nuestros candidatos a las alcaldías, a regidores, a diputaciones, a senadurías, ir construyendo perfil, apoyando esos perfiles, que si nosotros tenemos un programa de financiamiento por parte del Estado con fondos públicos al partido, que muchos de esos fondos públicos se destinen a los 2 jóvenes o 3 que estén aspirando a la alcaldía en Santiago, y llamarlo y prepararlo y darle cursos de oratoria, cursos de redes sociales, pagarle publicidad segmentada en el área municipal. de formación en el área municipal. Claro. O sea, nosotros tenemos que dedicar este año y el segundo año en preparar el ejército que va a la batalla. Tú no puedes ir a una batalla con personal improvisado, porque al final nos puede pasar lo que nos pasó en las elecciones pasadas, que en algunos casos tuvimos dificultad para elegir incluso algunas candidaturas a las diputaciones, porque precisamente la política es muy cambiante, no es lo mismo un proceso hoy que hace 10 años. Yo no puedo actuar como actué hace 10 años porque mi realidad es ahora. Tercero, no puede en el PLD, y ha sido mi posición pública y en todos los espacios, no puede imponerse. Don Juan decía que las cosas tienen que ser con el diálogo, con conciencia. Lo que vaya a salir de nuestras decisiones tiene que ser en el marco de dialogante, siempre dialogante. Ahora nos encontramos en una situación compleja, esperando la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y fíjate que entonces ya la decisión no está en nosotros.
cuando debió estar en nosotros mediante el diálogo y el consenso. Ante poner la en manos de un tercero, imposibilidad de usted no sabe si diálogo es y tu enemigo. consenso, pasa a manos de otra instancia ya judicial, en la cual lamentablemente se tuvo que caer, y eso no hace bien. Por eso yo creo que todo esto nos tiene que servir para mejorar, para que la membresía se sienta entusiasmada, para motivar, no para desmotivar, porque un Pero tu partido posición político, particular respecto de la escogencia en el primer trimestre del no, próximo de año. ninguna. Mi posición ha sido que debió ser todo mediante un diálogo, que no podía ser impuesto y que no podían poner unas fechas así, que tenía que ser así porque 22 de 40 dijeron que sí, aunque sea una mayoría, pero por favor, esto es muy frágil, los consensos no son así, tiene que haber un mayor consenso, y tal vez ahí cometimos nosotros un grave error de alegar el centralismo democrático por encima del consenso, donde no siempre el centralismo democrático, cuando son decisiones con mayorías precarias, esas no son necesariamente la solución en los colectivos como los partidos políticos. Y la suerte en la reunión del Comité Central, que fue lo que realmente suspendió el Tribunal Superior Electoral. Suspendió la reunión del Comité Político y la reunión del Comité Central. La del Comité Político, que tenía la finalidad de preparar la reunión del día 8, que tenía esas responsabilidades de establecer fechas y parámetros, y bueno, la misma reunión del día 8. Hoy el tribunal está apoderado, está pendiente del fallo, no sabemos cuál será la decisión. Probablemente seguiría la misma línea que trazó cuando suspendió, sin embargo habría que esperar, pero si sigue y si se mantiene coherente con las líneas estratégicas que ha plasmado no solo en la decisión cautelar o en la medida cautelar, sino en otras decisiones, en otros casos parecidos, si el tribunal mantiene esa coherencia, que yo creo que lo va a hacer, simplemente entonces el PLD tendrá que sentarse nuevamente a conversar, a dialogar, y ojalá forzado a un diálogo interno. Que nos aboquemos a esta discusión que yo he planteado y que lo han planteado muchos más. Vamos a fortalecer el partido, la democracia interna, vamos a trazar líneas estratégicas, vamos en función de esas líneas estratégicas a trabajar para que el PLD vuelva a ser el partido que en su momento fue el más grande de la historia de la República Dominicana, el partido que transformó la República Dominicana. 2 excelentes presidentes, pero más excelentes hombres y mujeres que los acompañaron a ellos a llevar a cabo un gobierno que tuvo errores y que sea capaz de reconocer errores, pero que también tenga la fuerza como para levantar la cabeza con orgullo de que nadie nos puede arrinconar. Eso es lo que le da vida al PLD. Si no hacemos eso, si no logramos eso, nosotros siempre vamos a correr el riesgo de otras instituciones. El Partido Reformista fue el partido más grande y desaparece. El PRD fue el partido más grande y desaparece. El Partido Socialista francés, François Mitterrand y todas esas personas desapareció. El PRI de México duró 70 años de gobierno y se prevé que en las próximas elecciones va a desaparecer. El PRD de México también desapareció. La crisis de Venezuela, el ADECO y todos esos partidos fueron teniendo serios problemas. Los partidos tienen que reinventarse constantemente, retroalimentarse constantemente, entusiasmarse de manera cotidiana para que tenga vida. En esta situación, escoger un candidato presidencial, ¿en cuál escuela te inscribes, don Francisco? ¿Escoger un candidato presidencial el primer trimestre del 2026 o posponerlo para el periodo normal en el año finales del año 2027. Yo no tenía una fecha y no veía inconveniente ninguno en que pudieran crearse mecanismos para tenerlo antes del 27 de octubre. Lo que no quería que impusieran la decisión. Pero tenía que ser algo colectivo, discutido, analizado. ¿Por qué? Porque ahí había que discutir quién iba a ser el árbitro, quiénes eran los que tenían derecho a votación o no, cuál era el mecanismo de elección, si era abierto, cerrado, cuál era el mecanismo de votación, si era voto electrónico o no, cuál era el rol del gobierno en prestar las escuelas o no prestarlas, el rol de la Junta Central Electoral, si iba a prestar los equipos para el voto electrónico. O sea, había tantas complicaciones, más precedentes. ¿No tienes miedo de una división, Francisco? Ojalá que no, y yo de mi parte, hasta que tenga el ánimo y el entusiasmo, haré todo lo posible porque se mantenga la unidad. Se habla que Abel está haciendo sus maletas para... Yo he visto a un Abel comprometido, trabajando, luchando dentro del partido. Yo confío que va a seguir haciéndolo.
En este momento, él fue el último candidato, la última referencia. Tiene dentro de sí yo tengo la responsabilidades. convicción, y sé que tú estás consciente, Francisco, de que el PLD está como la arepa, con candela arriba con el gobierno y candela abajo con Leonel Ojalá Fernández. fuera eso. Y candela abajo con Leonel Más que Fernández. eso. Ojalá fuera eso. No, no. A mí, mi preocupación no es esa. Mi preocupación es la chispa. Mi preocupación es el hambre. despierte, que haga. Mi preocupación es hacer oposición. Por ejemplo, a mí me satisface cuando yo veo todos los lunes que dentro de mi partido hay posiciones no solo críticas, sino con propuestas. Y yo creo Sí, que eso es ha habido un interesante. cambio en ese sentido. A mí me Proactivo satisface totalmente. cuando en diferentes esferas se toman decisiones. Ese es el PLD que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros necesitamos un PLD que los jóvenes digan, me identifico con ese partido, porque defiende el medio ambiente, porque defiende la lucha contra el cambio climático, porque defiende los derechos humanos, porque busca el progreso, porque es Pero la gente moderno, afuera, habla de inteligencia artificial, que finalmente, se granuje. Ese es el PLD que nosotros Francisco, necesitamos, pero la gente que afuera todavía no lo hemos logrado. Francisco, la gente afuera, la gente piensa que sin la alianza de los dos PLD, el PLD morado y el PLD verde, no habrá posibilidad de triunfo. Mira, yo he visto muchos tú estás estudios. conteste- Te voy a decir lo que he visto de los estudios. Es que la mayoría de la población en este momento no ha asumido partido. Ni siquiera con el PRM, que sigue siendo el partido mayoritario en este momento. Hay una franja muy alta. Si ustedes se fijan, el nivel de abstención Sí. en las elecciones pasadas fue muy preocupante. Y si en este ustedes- momento hay un nivel de indeciso muy alto. muy grande, muy como alto. nunca antes. Eso es bueno y Decepcionados. malo. Es malo porque debilita a los partidos políticos. Y el sistema. Ya la gente no se identifica con partidos políticos y comienza a identificarse con personalidades. Y Con eso, figuras. vuelvo y digo, es malo y es bueno. Es malo porque la democracia se ve erosionada. Es bueno porque también los partidos políticos tienen que tener el sentido común, 12 en la cabeza, como para que sus candidatos sean personas que no estén erosionadas moralmente, no estén erosionadas intelectualmente, no estén erosionadas desde el punto de vista de su vida personal, que sean personas que verdaderamente puedan representar y llevar a cabo un país en el progreso y en el desarrollo. ¿Estás de acuerdo con las candidaturas independientes? Sí, pero con controles. No puede ser Que cada dominicano con una cédula sea candidato. 100 candidatos significa que no hay elecciones en la República Dominicana y entonces, a menos que seamos tontos, ¿verdad? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Gracias, Francisco. Señores, bendiciones. Patrón, un gran fuerte placer abrazo, tenerle. alegría estar Cuánta aquí, calidad. Casanova, cuídense mucho. Gracias, hermano. Un gran placer y seguimos atentos a las decisiones que tome el Partido de la Liberación Dominicana, porque la verdad que en ellas estaría comprometido o no el futuro de la democracia de nuestro país. Gracias. Placer. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Regresamos de inmediato a la parte final de este espacio.